Título tercero de las condiciones de prestación del servicio. Capítulo 4 de la prestación del servicio. Artículo 37. Prestación del servicio. 1. Los taxis únicamente tendrán disponibilidad de prestación de servicio los días, turnos y horarios para los que estén expresamente autorizados. No podrán, por tanto, prestar servicios los días de descanso obligatorio ni fuera de los turnos y horarios autorizados. Mediante norma complementaria se determinarán los días de descanso obligatorio, turnos y horarios que regirán la prestación del servicio. El IMET podrá establecer horarios especiales en días concretos o días de descanso semanal en función de las circunstancias o acontecimientos que generen un mayor grado de movilidad ciudadana o comporten afectaciones generales a la movilidad dictadas por las administraciones competentes, y podrá adoptar otras medidas complementarias. Las autorizaciones de horarios especiales y la adoptación de medidas complementarias podrán ser acordadas por el Consejo de Administración del IMET conforme al artículo 9.c de sus estatutos, con la consulta previa a las asociaciones más representativas del sector. 2. Se entiende por prestación del servicio la disponibilidad para prestarlo, estén o no ocupados por pasajeros. 3. Cuando los taxis no estén ocupados por pasajeros y estén disponibles para la prestación del servicio, situación de libre, deberán estar situados en las paradas señaladas al efecto o circulando. 4. En este caso indicarán su situación de libre mediante el módulo exterior de tarifas que llevará encendido el módulo de luz y verde, y esta situación deberá identificarse en el taxímetro. En los servicios contratados con la tarifa de precio cerrado, el conductor que acepte el servicio asignado se entenderá en la situación de libre y por tanto obligado a realizar el servicio. En los servicios contratados y cuando la tarifa así lo permita, el taxista tendrá que circular con el módulo apagado cuando se dirija al punto de recogida del usuario. Y 5. En las áreas de influencia de las estaciones de ferrocarriles, terminales de autobuses interurbanos, puerto, aeropuerto, hoteles que dispongan de paradas o lugares análogos definidos por la EMT, no se podrá recoger pasaje fuera de las paradas autorizadas a tal efecto, excepto si el servicio haya sido concertado previamente y así se acredite en la forma prevista en el artículo 39.5 de este reglamento. Artículo 38. Obligación de prestar servicio. El conductor del taxi en situación de libre que sea requerido para prestar un servicio no podrá negarse a realizarlo sin causa justificada. Serán causas justificadas las siguientes: ser requerido por individuos que despierten fundada sospecha de finalidad ilícita. En este caso, el conductor solicitará la debida identificación ante los agentes de la autoridad. Ser solicitado para transportar un número de personas superiores al de las plazas autorizadas para el vehículo. Cuando cualquiera de los usuarios se halle en estado de manifiesta embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes. Cuando el atuendo de los usuarios, los bultos o equipaje o los animales que lleven puedan, de forma manifiesta, ensuciar o deteriorar elementos del vehículo o afectar a la seguridad. Y cuando el equipaje, maletas o bultos que lleven los usuarios no quepan en el maletero. El conductor del taxi que sea requerido para prestar servicio a invidentes, personas con minusvalías o personas con niños no podrá negarse a prestarlo por el hecho de ir acompañados de un perro lazarillo, de una silla de ruedas o de una silla para niños, los cuales serán además transportados de forma gratuita. Artículo 39. Inicio de la prestación del servicio. El inicio de la prestación del servicio puede ser a requerimiento de usuarios en las paradas de taxi, a requerimiento de usuarios situados fuera de paradas de taxi, a requerimiento de usuarios de forma concertada y sin mediación de emisora de taxi, a requerimiento de usuarios con mediación de emisora de taxi y a requerimiento de usuarios mediante la aplicación App de petición a mano alzada digital. En las paradas,
Los taxis que acudan a las mismas deberán colocarse y coger pasaje en orden de llegada, respetando el derecho del usuario previsto en el artículo 9.13 de este reglamento. Cuando los conductores estén situados en las paradas de taxi y sean requeridos por varias personas al mismo tiempo, el orden de preferencia será el de espera de los usuarios, salvo en casos de urgencia relacionados con enfermos o personas que precisen asistencia sanitaria. Los usuarios podrán escoger el vehículo de la parada por circunstancias objetivas tales como el aire acondicionado, la posibilidad de pago con tarjeta, la limpieza y el estado de conservación. Se considera también una circunstancia objetiva la exhibición del distintivo acreditativo de la validez de la revisión metropolitana ordinaria, siempre que no haya caducado. El hecho de elección de los usuarios no podrá ser ejercitado en las paradas de las áreas de influencia de las estaciones de ferrocarriles, terminales de autobuses interurbanos, estaciones marítimas, aeropuertos o lugares análogos definidos por la EMT. Tampoco podrá ser ejercitado en las paradas en las que, por motivos de seguridad vial o por circunstancias físicas, como la segregación de la parada del resto de viales, únicamente sea posible la incorporación a la circulación general por parte del primer taxi de la parada. Los conductores de taxis que circulen en situación de libre no podrán aceptar servicios a menos de 50 metros de una parada de taxi, ni en las áreas de influencia descritas en el artículo 37.5. Asimismo, el Consejo de Administración del IMET podrá establecer, de forma temporal o permanente, zonas delimitadas de prohibición de aceptar servicios fuera de parada, siempre que exista un número y distribución suficiente de estas. Los conductores de taxi no podrán buscar o captar pasaje mediante la formulación de ofertas en andenes o vestíbulos de estaciones, aeropuertos, puerto o cualquier otro lugar, o escoger pasaje fuera de las normas prescritas en este reglamento. Asimismo, tampoco se podrá buscar o captar pasaje mediante el pago de comisiones. Los conductores que vayan a prestar servicio a los usuarios que lo requieran de forma concertada o mediante emisora, que se encuentren situados en las áreas de influencia a las que se refiere el artículo 37.5 o en hoteles que dispongan de parada de taxi a menos de 50 metros, deberán ir provistos de un documento expedido por la emisora que acredite, de forma previa al inicio del servicio, que el requerimiento sea realizado de forma concertada. Este documento estará a disposición de los servicios de la EMT y de los agentes de la autoridad, y en el mismo deberán constar los datos básicos del servicio que se establezca mediante norma complementaria y, en cualquier caso, el nombre y apellidos del pasajero a recoger. Cuando un usuario haga señal para parar un taxi en situación de libre, el conductor deberá parar el vehículo en el lugar apto más próximo, velando por la seguridad del usuario y de terceros y por la movilidad de la circulación. Una vez que el usuario entre en el vehículo e indique el destino solicitado o esté en disposición de entrar en el mismo, el conductor quitará el libre y pondrá el taxímetro en la posición de la tarifa correspondiente. El conductor de taxi prestará ayuda para subir o bajar del vehículo a las personas con movilidad reducida, invidentes o a las personas que vayan acompañadas de niños. Asimismo, deberá recoger el equipaje de los usuarios desde el lado del vehículo y colocarlo de forma adecuada en el taxi. Artículo 40. Prestación del servicio. El conductor prestará el servicio requerido siguiendo el itinerario elegido por el usuario, siempre que pueda hacerse sin incumplir las normas de circulación. Si éste no establece un itinerario, el conductor realizará el servicio por el itinerario que previsiblemente sea más corto, teniendo en cuenta tanto la distancia como el tiempo estimado en la realización del servicio. En las zonas de urbanización incompleta o deficiente, los conductores no estarán obligados a circular por las vías que sean manifiestamente intransitables o que ofrezcan notorio peligro para la seguridad del vehículo o de sus ocupantes. El conductor respetará todos los derechos de las personas usuarias y, con la adecuada corrección, dará las instrucciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones. Durante la prestación del servicio de taxi urbano queda prohibido, tanto para el conductor como para los usuarios, fumar en el interior del vehículo. Si, iniciado un servicio, el conductor hubiera olvidado poner en funcionamiento el taxímetro,
El importe correspondiente hasta el momento de advertir el olvido será a su cargo exclusivo, aunque sea al finalizar la carrera, con la exclusión del importe de la bajada de bandera. El conductor deberá parar el funcionamiento del taxímetro en el caso de que durante el servicio se produjera cualquier accidente o avería del taxi que lo interrumpiera, en este supuesto que además suponga la imposibilidad de la continuación del servicio. El usuario, que podrá solicitar su comprobación por los agentes de la autoridad, deberá satisfacer la cantidad que marque el taxímetro hasta el momento del accidente o avería, descontando el importe de la bajada de bandera. Cuando los usuarios abandonen transitoriamente el taxi y los conductores tengan que esperar su regreso, podrán solicitar a título de garantía el importe del recorrido efectuado más media hora de espera, salvo que el tiempo de espera prevista fuera superior, agotado el cual los conductores podrán considerarse desvinculados del servicio. Cuando el conductor sea requerido para esperar viajeros en lugares en los que el estacionamiento esté prohibido o sea de duración limitada, podrá reclamar de los usuarios el importe del servicio efectuado sin obligación de continuar con la prestación del mismo. Artículo 41. Finalización del servicio. Al llegar al destino, el conductor deberá poner el taxímetro en situación de pago y, cumpliendo con este requisito, indicará al usuario el importe del servicio, permitiendo que éste, si lo requiere, pueda comprobarlo en el taxímetro excepto en la tarifa de precio cerrado. Queda totalmente prohibido el cobro de una cantidad diferente de la que marque el taxímetro o de cantidad superior al importe determinado con la tarifa del precio cerrado. El pago del importe del servicio lo efectuará el usuario en el momento que éste finalice el servicio, excepto en la tarifa de precio cerrado que podrá realizarse de forma anticipada, total o parcialmente. Los conductores están obligados a expedir un recibo del importe del servicio, mediante impresora conectada al taxímetro y ponerlo a su disposición. En los servicios de precio cerrado, el recibo podrá ser electrónico. Se podrá entregar un recibo extendido en talonario, excepto en el caso de tarifa de precio cerrado, con los datos oficiales en los siguientes supuestos: por avería de impresora, sin perjuicio de otras obligaciones administrativas, y en el caso de que sea necesario reflejar otros datos tarifarios que no estén conectados al taxímetro, como el importe de la carrera mínima. Asimismo, los conductores están obligados, con ocasión del cobro del servicio, a proporcionar al cliente cambio de hasta 20 euros. Esta cantidad podrá ser modificada en el momento de actualización de tarifas. En el caso de que la persona usuaria disponga únicamente de billete superior al establecido como cambio obligatorio y el importe de la carrera sea inferior a dicha cantidad, el conductor volverá a poner el taxímetro en marcha hasta que el usuario regrese con el cambio, teniendo el derecho a cobrar también el nuevo importe que marque el taxímetro, excluyendo la bajada de bandera. Artículo 42. Otras condiciones de la prestación del servicio. El taxímetro deberá estar siempre descubierto y ubicado en el campo de visión natural de los usuarios situados en los asientos posteriores. El taxímetro se llevará iluminado de forma que la tarifa y el importe sean visibles. Durante la noche, el conductor deberá encender las luces interiores para facilitar el acceso y descenso del vehículo, así como para facilitar el pago del importe del servicio. El conductor que encuentre objetos olvidados por los usuarios en el interior del taxi los entregará el mismo día o, como muy tarde, dentro de las 24 horas del siguiente día hábil en las dependencias municipales o en los lugares que determine la AMT, detallando las circunstancias del hallazgo. La indumentaria de los conductores será adecuada a la prestación del servicio y, en todo caso, estará sin manchas ni malos olores. Está prohibida expresamente la prestación del servicio con camisetas de tirantes, chándales, ropa deportiva, pantalones cortos y bermudas. No se acepta ningún calzado que pueda suponer un problema para la seguridad vial durante la conducción y, en concreto, no se acepta el uso de las chanclas. Artículo 43. Servicios urbanos especiales. Mediante norma complementaria y previo informe del Consell Català del Taxi, podrán establecerse servicios urbanos especiales a realizar por vehículos aplicados a las licencias metropolitanas. Las respectivas normas complementarias, que tendrán en cuenta la normativa vigente en materia de transporte y sectoriales, dispondrán como mínimo acerca de
descripción del servicio y forma de prestarlo, los requisitos y condiciones de los titulares de licencia, conductores y vehículos que podrán ser autorizados, el número máximo si procede de licencias que podrán ser autorizadas, el plazo de validez de las autorizaciones específicas y su renovación, la identificación de las licencias, los taxis y los conductores específicamente autorizados y forma de contratación y régimen de tarifas aplicables. Los servicios especiales únicamente podrán ser prestados por vehículos aplicados a licencias metropolitanas de taxi que hayan sido autorizadas de forma específica por la EMT. Estas autorizaciones específicas tendrán una validez máxima que se determinará en la norma complementaria correspondiente, siempre que se cumplan de forma continuada los requisitos y condiciones exigidos para su obtención. En caso contrario, la autorización se declarará caducada. Asimismo, se declarará caducada una vez haya transcurrido el plazo de validez sin solicitar su renovación o cuando la licencia sea objeto de transmisión. En ningún caso, el otorgamiento de una autorización especial crea derechos adquiridos.